Hay un cansancio que el sueño no cura, un peso que ninguna vacación disuelve, un agotamiento tan profundo que ya ni siquiera sabes cómo nombrarlo. Es el cansancio de cargar con versiones antiguas de ti mismo, de arrastrar patrones que debieron quedar enterrados hace mucho, de vivir en piloto automático mientras algo dentro de ti grita, sofocado, suplicando un cambio. Este cansancio no es debilidad. Es tu cuerpo diciendo que algo necesita reorganizarse. Es tu psique señalando que tu estructura interna está desalineada. Es la vida exigiendo coherencia entre quien finges ser y quien realmente eres. Reiniciar el cerebro no se trata de borrar recuerdos. No se trata de fingir que nada pasó. No se trata de empezar de cero como si fuera posible descartar toda una historia. Reiniciar se trata de reorganizar internamente lo que se ha vuelto caótico. Se trata de darle un respiro al sistema nervioso. Se trata de detener la repetición de respuestas automáticas que ya no te sirven. Se trata de crear espacio para que surja lo nuevo, no negando lo viejo, sino mediante la integración consciente, porque la verdadera transformación no ocurre huyendo, ocurre a través del encuentro, a través de la confrontación honesta con lo que se ha vuelto insoportable. Jung nos enseñó algo fundamental: no hay individuación sin sufrimiento, no hay transformación sin muerte simbólica, no hay renacimiento sin que algo dentro de nosotros quede atrás. Y lo que necesita morir a menudo no es algo malo, es simplemente algo que ya ha cumplido su función, una máscara que ya no encaja, una defensa que ya no es necesaria, una forma de vida que ya no tiene sentido. Pero la mente se resiste, porque lo conocido, aunque doloroso, es seguro, y lo desconocido, aunque liberador, asusta. Por eso tanta gente vive atrapada en versiones antiguas de sí misma. Porque empezar de nuevo requiere valentía, requiere la voluntad de mirar hacia adentro sin anestesia, requiere la brutal honestidad de admitir que algo anda mal, que no es el mundo el que necesita cambiar primero, que no son los demás los que necesitan comprender, que eres tú en tu estructura interna quien necesita reorganizarse, y eso no es cómodo, no es rápido, no es sencillo, pero es real. Y lo que es real, por difícil que sea, tiene el poder de liberarte. Hoy vamos a explorar 5 técnicas profundas para este reinicio. No son fórmulas mágicas, no son atajos, no son promesas vacías de cambios instantáneos. Son invitaciones a sumergirse. Son herramientas que exigen presencia, valentía y repetición. Porque nadie reinicia viendo un video. Nadie se transforma solo escuchando palabras. La transformación requiere acción, requiere práctica. Requiere que dejes de ser espectador y asumas el rol de protagonista en tu propia reorganización. Cada técnica que presentaremos tiene profundas raíces en la psicología junguiana. No porque Jung tuviera todas las respuestas, sino porque dedicó su vida a comprender lo que sucede en las capas más profundas de la psique humana. Sabía que el inconsciente no es el enemigo, que los síntomas no son castigos y que el sufrimiento psíquico es a menudo el único lenguaje que el alma encuentra para decir: algo aquí necesita ser visto, algo aquí necesita ser integrado, algo aquí necesita ser transformado. Y de eso se trata este proceso de reinicio cerebral. No se trata de optimización, no se trata de rendimiento, no se trata de convertirse en una versión más productiva de uno mismo. Se trata de volver a casa, al centro, a lo esencial. Se trata de eliminar lo superfluo, silenciar el ruido, desatar los nudos. Se trata de devolver a la mente la claridad perdida en el camino y de devolver al cuerpo la ligereza sustituida por la tensión crónica. Pero este camino no es lineal. No existe una guía paso a paso garantizada. No hay un cronograma predecible, porque cada persona tiene una historia diferente. Cada psique tiene sus propios fantasmas. Cada cuerpo alberga sus propias tensiones. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Y eso está bien. Lo importante no es seguirlo al pie de la letra. Lo importante es empezar, es permitirse experimentar, es tener la humildad de reconocer que no se tienen todas las respuestas
y que quizás, precisamente por eso, se necesita ayuda. Las 5 técnicas que exploraremos abordan distintas dimensiones del ser. Algunas se centran en lo externo, otras en lo interno. Algunas son prácticas, otras simbólicas, pero todas tienen algo en común. Requieren que te detengas, que reduzcas la velocidad, que crees espacio, porque no hay reinicio sin pausa, ni reorganización sin silencio, ni transformación sin reflexión. Y vivimos en una cultura que le teme al vacío, que llena cada segundo de estímulos, que transforma la pausa en pereza, que confunde el descanso con el fracaso. Así que antes de empezar, debemos hacer un pacto con nosotros mismos, un compromiso con la presencia, no solo para observar, sino para absorber, no solo para escuchar, sino para sentir, no solo para estar de acuerdo, sino para aplicar, porque el conocimiento sin práctica es solo información, y la información sin transformación es solo entretenimiento. Y no has llegado hasta aquí para entretenerte. Has venido porque algo dentro de ti pide un cambio. Estás cansado de fingir. Estás agotado de repetir. Estás listo para empezar de nuevo. Así que respira hondo. Apaga las distracciones. Permítete estar presente, porque los próximos minutos podrían ser el comienzo de algo que deberías haber empezado hace mucho tiempo, no por culpa, no porque llegues tarde, sino porque ahora por fin estás listo. Y eso en sí mismo ya es medio camino recorrido, porque reconocer que es hora de cambiar es ya el primer paso hacia el cambio. Y dar ese primer paso, incluso sin saber a dónde te llevará, ya es más que quedarse quieto. Vayamos juntos, no como maestros, sino como compañeros, porque nadie aquí posee la verdad absoluta. Pero todos tenemos experiencia humana, y es en esa vulnerabilidad compartida donde ocurre la transformación. Cuando dejamos de fingir que estamos bien, cuando admitimos que estamos perdidos, cuando aceptamos que necesitamos empezar de nuevo, y cuando, finalmente, nos damos permiso para volver a empezar. No desde cero, sino desde un lugar más honesto, más íntegro, más auténtico. Antes de adentrarnos en nuestro contenido, quisiera hacer una pausa para agradecerles a todos los que siguen nuestro canal. Este no es solo un espacio para informar, sino también un espacio de apoyo, para escuchar y para comprender profundamente lo que están viviendo. Porque sabemos que llegar hasta aquí ya ha requerido valentía. Ha requerido que admitan, aunque sea para sí mismos, que algo tiene que cambiar. Y eso no es poca cosa. Ese es el comienzo de todo. Siempre nos esforzamos por ofrecerte videos terapéuticos, no para reemplazar una terapia real, sino para tender puentes, para ofrecerte palabras que toquen aquello que sientes, pero no puedes nombrar, para presentarte conceptos que iluminen los rincones oscuros de tu experiencia, para validar tu dolor sin minimizarlo, y para mostrarte que no estás solo en este camino, que miles de personas en distintas ciudades y países atraviesan procesos similares, cada una con su propia historia, cada una con su propio dolor, pero todas buscando lo mismo, una vida más plena. Estamos sumamente agradecidos por la presencia de todos. Personas de todo el mundo han estado aquí, desde capitales hasta pequeños pueblos, del norte al sur. Personas que encontraron algo significativo en este contenido, incluso en otro idioma, incluso en otra cultura, porque el sufrimiento humano es universal, la búsqueda de sentido es universal, y el deseo de ser uno mismo trasciende fronteras. Así que ahora les invito a comentar abajo desde qué ciudad nos siguen, que se sepa que estuvieron aquí, que formaron parte de esta silenciosa comunidad de personas que, cada una a su manera, intentan reorganizarse, porque leer estos comentarios nos recuerda que nada de esto es en vano, que cada palabra dicha aquí llega a alguien, que cada reflexión compartida toca una vida, y eso es lo que nos motiva a continuar. Ahora, pasemos al contenido de hoy, y que sea, de alguna manera, el comienzo de algo nuevo para ustedes. El cerebro humano no fue diseñado para procesar el volumen de información que recibe a diario. Cada notificación es una interrupción. Cada desplazamiento en la pantalla es una descarga de dopamina seguida de vacío.
cada estímulo externo es una microinterrupción en el procesamiento interno. Y el resultado es una mente que nunca descansa, que siempre está en modo de respuesta, que consume pero no digiere, que acumula pero no integra, que lo sabe todo pero no entiende nada, porque comprender requiere tiempo, requiere pausa, requiere que la información descienda de las capas superficiales de la mente a las más profundas. Y eso no sucede a la velocidad de Internet. Jung destacó la importancia de la reflexión, momentos en los que la psique puede digerir, integrar y reorganizar, momentos en los que el consciente y el inconsciente pueden dialogar sin interferencias externas, momentos en los que pueden emerger símbolos, momentos en los que los sueños pueden procesarse, momentos en los que la intuición puede expresarse, pero vivimos en lo opuesto, en una sobredosis de información sin pausa para la asimilación. Nos despertamos revisando nuestros celulares, pasamos el día saltando de pantalla en pantalla y dormimos con nuestros celulares al lado, listos para ser lo primero que veamos al abrir los ojos. No hay descanso, no hay silencio, no hay vacío. Y el cerebro, sobrecargado, entra en modo de supervivencia. Comienza a filtrar de forma cada vez más superficial. Pierde la capacidad de concentrarse profundamente. Se vuelve ansioso, disperso, incapaz de estar presente. Porque la presencia requiere estar en un solo lugar, y la mente conectada está en todas partes a la vez. Está en el pasado de los recuerdos que el algoritmo te muestra. Está en el futuro de las expectativas que creas. Está en el presente de otras personas, viendo sus vidas mientras te olvidas de vivir la tuya. El ayuno informativo consiste en crear periodos de silencio digital, no como castigo, ni como ascetismo, ni como rechazo a la tecnología, sino como autocuidado, como reconocimiento de que la mente necesita espacio para reorganizarse, como comprensión de que no estás obligado a estar disponible todo el tiempo, de que no necesitas saberlo todo siempre, de que puedes y debes elegir momentos en los que no entre información nueva, momentos en los que el cerebro, por fin, pueda procesar lo que ya tiene. Este vacío no es ausencia, no es aburrimiento, no es una pérdida de tiempo. Es tierra fértil, es el terreno donde surgen las ideas, donde se establecen conexiones, donde regresa la claridad. Porque la mente creativa no funciona bajo presión constante. Necesita momentos de inactividad, de ensueño, de contemplación. Es ahí, cuando dejas de buscar respuestas, donde aparecen. Es ahí, cuando dejas de consumir contenido, donde empiezas a crear significado. Es ahí cuando te desconectas del mundo, donde te reconectas contigo mismo. Pero empezar es difícil, porque la adicción digital es real. El cerebro se ha acostumbrado a la dosis constante de estimulación, y cuando ésta cesa, aparece la ansiedad, malestar, la sensación de que te estás perdiendo algo. Y así es, te estás perdiendo la distracción, te estás perdiendo la evasión, te estás perdiendo la excusa para no estar presente. Y eso duele, porque estar presente exige que afrontes lo que estás evitando, que sientas lo que estás anestesiando, que veas lo que estás ocultando. Empieza poco a poco, una mañana sin mirar el móvil, no en modo avión, escondido en el bolsillo, sino lejos, en otra habitación, fuera de tu alcance, y observa qué sucede. La primera media hora será incómoda. Tu mente se resistirá, buscará distracciones, creará urgencias imaginarias, pero si perseveras, algo cambia. Tu respiración se ralentiza, tu cuerpo se relaja, tu mente, poco a poco, empieza a aquietarse, y ahí, en ese silencio, puede surgir algo real. A continuación, prueba un domingo sin redes sociales, un día entero sin saber qué hacen los demás, sin compararte, sin juzgar, sin consumir las vidas editadas de desconocidos, y verás lo extraño que resulta al principio. ¿Cómo se siente que falta algo? ¿Cómo la mente no sabe qué hacer con tanto tiempo libre? Pero entonces, a mediodía, algo sucede. Empiezas a notar cosas a tu alrededor, detalles que nunca habías visto,
pensamientos que nunca tuvieron espacio para surgir, emociones que estaban ahí, esperando ser sentidas. Y al prolongar este ayuno, el cerebro se reorganiza, recupera su capacidad de concentración, vuelve a soñar despierto, redescubre su propia voz entre el ruido. Porque el problema no es la tecnología en sí, el problema es la relación que creamos con ella, la forma en que la usamos para evadirnos de nosotros mismos, la forma en que transformamos la información en anestesia. Y cuando se retira la anestesia, aparece el dolor, pero también la vida, cruda, real, auténtica. El ayuno informativo no se trata de aislarse del mundo, sino de reencontrarse con uno mismo antes de regresar a él. Se trata de crear momentos sagrados donde no le debes nada a nadie, donde no necesitas responder, donde no necesitas estar al día, donde simplemente puedes ser, sin actuaciones, sin público, sin likes, solo tú y el fértil vacío que surge cuando caen todas las máscaras. Y es ahí, en ese vacío donde se produce el renacimiento. Pregúntate con sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que estuviste realmente a solas con tus pensamientos? Sin auriculares, sin un libro, sin una pantalla, solo tú. Y si la respuesta es «no lo recuerdo», entonces ya tienes la respuesta. Ya tienes el diagnóstico. Y ahora tienes la oportunidad de hacer las cosas de otra manera, de elegir el silencio, de elegir el vacío, de elegir por fin estar presente en tu propia vida. Porque eso es lo que ofrece el ayuno informativo, la oportunidad de volver a casa, de redescubrir quién siempre fuiste, antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Y cuando regreses al mundo digital tras tu ayuno, algo será diferente. Percibirás con mayor claridad qué te nutre y qué te vacía, qué te inspira y qué te agota, qué es necesario y qué es mero ruido. Y entonces podrás empezar a elegir, no con culpa, no con rigidez, sino con conciencia, con la libertad de quien ya no es esclavo de la estimulación, de quien ha redescubierto, en silencio, lo que de verdad importa. Jung definió la persona como la máscara social que usamos para adaptarnos al mundo. Es la versión aceptable de nosotros mismos que presentamos a los demás. El yo profesional, el yo familiar, el yo social. Cada contexto exige una máscara diferente, y no hay nada de malo en ello. Es parte de la civilización, de la convivencia, del respeto al espacio colectivo. El problema no reside en tener una persona, todos la tenemos. El problema surge cuando olvidamos que es una máscara, cuando pasamos tanto tiempo usándola que nos identificamos completamente con ella. Y entonces, al quitárnosla, ya no sabemos quién está detrás. Esto crea una profunda división interna. Una parte de ti sabe que estás actuando, pero otra cree en la actuación. Y en medio de este conflicto se pierde la autenticidad. Empiezas a vivir para mantener la imagen, para conservar la coherencia externa, para evitar defraudar las expectativas ajenas. Y cuanto más te involucras en la persona, más te alejas de ti mismo, porque la persona no eres tú. Es una construcción, una herramienta, un recurso adaptativo, pero no es tu esencia. Y el cerebro lo percibe. Percibe la disonancia entre lo que muestras y lo que sientes, entre lo que dices y lo que piensas, entre quien aparentas ser y quien realmente eres. Y esta disonancia genera ansiedad, genera agotamiento, genera esa sensación de estar siempre en el escenario, de no poder relajarse jamás, de no poder ser vulnerable jamás, porque la vulnerabilidad rompe la máscara. Y romper la máscara en un mundo que valora la fuerza y el control parece peligroso, pero precisamente por eso es necesario. Reiniciar el cerebro requiere que en ciertos momentos se quite esta máscara, que exista un espacio privado donde no sea necesario ser productivo, donde no sea necesario ser funcional, donde no sea necesario ser complaciente, donde se permita la confusión, la contradicción, la imperfección, donde se permita no saber, no tener el control, no tener respuestas, porque es ahí, cuando cae la máscara, donde se puede respirar. Esto no significa desintegrarse socialmente,
No significa desechar toda la estructura. No significa vivir sin filtros ni respeto. Significa crear refugios internos, momentos donde la verdad puede existir sin juicios, sin censura, sin miedo. Puede ser escribiendo en privado, en una habitación vacía, en un paseo solitario. No importa dónde. Lo que importa es que exista, que haya un lugar donde puedas quitarte la armadura y sentir el peso que has estado cargando. Pregúntate con total sinceridad, ¿quién soy cuando nadie me ve? Cuando no hay que impresionar a nadie, cuando no hay que complacer a nadie, cuando no hay que juzgar a nadie. ¿Quién aparece? ¿Qué versión de ti emerge cuando cesan todas las expectativas? Y si la respuesta es, no lo sé, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Necesitas crear un espacio para descubrirlo. Necesitas dejar de actuar el tiempo suficiente para recordar quién está detrás de la actuación, porque la imagen pública, cuando no se deconstruye con regularidad, se convierte en una prisión. Quedas atrapado en la imagen que creaste, en las expectativas que alimentaste, en el papel que aceptaste interpretar. Y entonces, cualquier desviación de ese papel se siente como una traición, un fracaso, una debilidad. Y te obligas a continuar, a resistir, a fingir, hasta que el cerebro, agotado, colapsa. Porque nadie puede soportar vivir toda una vida actuando. ¿Qué siento cuando no necesito aparentar fortaleza? Esa es una de las preguntas más difíciles. Porque la fortaleza se ha convertido en sinónimo de no sentir, de no llorar, de no flaquear. Y la imagen de la persona fuerte es una de las más pesadas de soportar. Porque la verdadera fortaleza no es la ausencia de vulnerabilidad, es la capacidad de ser vulnerable y seguir adelante, de sentir y no ser destruido, de caer y levantarse. Pero esa imagen no lo permite. Esa imagen exige invencibilidad. Y la invencibilidad es una mentira. Así pues, la práctica aquí es sencilla pero radical. Reserva momentos para ser brutalmente honesto contigo mismo. Momentos para admitir lo que sientes sin necesidad de justificarlo, sin necesidad de arreglarlo, sin necesidad de solucionarlo. Simplemente siéntelo y nómbralo. Estoy agotado, estoy confundido, tengo miedo, estoy fingiendo. Palabras sencillas, pero pronunciadas en el silencio de tu propia compañía, tienen un poder inmenso, porque reconocer es el primer paso para integrar. Esta honestidad silenciosa con uno mismo es el comienzo de todo verdadero reinicio, porque no hay transformación genuina cuando se actúa constantemente, cuando cada movimiento está calculado, cuando cada palabra está medida, cuando cada emoción está controlada. La transformación requiere caos, requiere perder el control, requiere que te permitas ser un desastre, no para siempre, no como una identidad, sino como un proceso, como una transición, como una muerte necesaria a aquello que ya no te sirve. Y cuando empiezas a hacerlo con regularidad, algo cambia. La personalidad no desaparece. Seguirás usándola cuando sea necesario. Pero deja de ser tu identidad, deja de ser tu prisión. Se convierte en una herramienta consciente, algo que te pones y te quitas conscientemente. Y entonces, ganas libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de ser quien eres. Aunque sea contradictorio, aunque sea confuso, aunque no encaje en ningún molde. Porque tú, en tu esencia, no eres un molde, eres un proceso, vivo, en movimiento, en constante transformación. Y eso es lo que el cerebro necesita para reiniciarse. Permiso, permiso para dejar de fingir, permiso para quitarse la máscara, permiso para respirar hondo y admitir que está cansado de ser fuerte, que está cansado de tener respuestas, que está cansado de mantener una imagen, y cuando se da ese permiso, se produce el reinicio, no como una explosión, sino como un suspiro, como alivio, como volver a casa después de mucho tiempo perdido. Para Jung, la sombra es todo aquello que llevamos dentro y que no queremos ver, los impulsos que reprimimos, las emociones que nos avergüenzan,
los deseos que censuramos, los pensamientos que consideramos inaceptables, la ira que nunca expresamos, la envidia que negamos sentir, la vanidad que ocultamos bajo una falsa modestia, la cobardía que disfrazamos de prudencia. Todo esto reside en la sombra, no porque haya dejado de existir, sino porque ha sido desterrada de la conciencia. Y cuanto más negamos la sombra, más controla nuestras vidas en secreto, porque la sombra no desaparece, simplemente se vuelve inconsciente. Y cuando algo se vuelve inconsciente, actúa sin que te des cuenta. Explotas sin entender por qué. Te autosaboteas sin saber cómo. Repites patrones que juraste no repetir jamás. Y luego culpas a las circunstancias, culpas a los demás, culpas al destino. Porque admitir que la sombra tiene el control es admitir que no tienes el control. Y eso hiere al ego, hiere la imagen de quien crees ser. Reconfigurar el cerebro implica observar esas partes rechazadas, no para identificarse con ellas ni para alimentarlas, sino para integrarlas conscientemente, para reconocer su existencia, que forman parte de ti, que son humanas, y que, al ser expuestas, pierden parte de su poder destructivo. Porque la sombra solo es peligrosa cuando está oculta. Cuando es consciente, se convierte en una elección, en una posibilidad de transformación. Esto puede resultar profundamente incómodo, y debería serlo, porque nadie crece sin enfrentarse a aquello que prefiere ignorar, sin mirarse a los ojos ante su propia crueldad, su propia mezquindad, su propia falsedad, y ver allí no un monstruo sino un ser humano, imperfecto, limitado, contradictorio, capaz de luz y sombra, capaz de amor y odio, capaz de generosidad y egoísmo, y comprender que esto no te hace malo, te hace completo. La técnica es sencilla, pero profunda. Escribe sin filtros. Toma una libreta y plasma en papel los pensamientos que jamás dirías en voz alta. Aquello que te avergüenza, la ira contenida, los miedos secretos, los juicios crueles, la envidia confesada, todo lo que habita en los recovecos de la mente, esperando el momento de liberarse. Y escribe no para alimentarlo, no para justificarlo, sino para sacarlo de la oscuridad, para verlo, para nombrarlo, para reconocerlo. No se trata de dramatizar, no se trata de regodearse en la oscuridad, se trata de honestidad, de dejar de fingir que solo eres luz, que solo eres bondad, que solo eres amor. Porque cuando te exiges a ti mismo ser solo bueno, la sombra crece, se alimenta de la represión, se fortalece en el silencio, y entonces, cuando menos lo esperas, explota, en un arrebato de ira desproporcionado, en una decisión autodestructiva, en un patrón que juraste haber superado. Cuando se percibe la sombra, pierde parte de su poder. No todo, pero sí parte, lo suficiente para poder elegir, para poder decir, sí, este impulso existe, pero no necesito actuar en consecuencia. O, sí, esta ira está aquí, pero puedo expresarla conscientemente, no destructivamente. O incluso, sí, esta envidia me revela algo sobre lo que deseo, no sobre lo que la otra persona merece perder. Y entonces, la sombra deja de ser un enemigo. Se convierte en información, se convierte en una brújula, se convierte en una guía hacia lo que necesita integrarse. Pero escribir desde la sombra no está hecho para ser compartido, no está hecho para ser publicado, no está hecho para convertirse en contenido. Es privado, es tuyo, es el espacio donde puedes ser brutalmente honesto, sin consecuencias sociales, donde puedes admitir lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres, sin miedo al juicio, porque el juicio externo ya pesa bastante. No necesitas también el interno. Necesitas espacio para ser humano, completamente, sin filtros, y al hacerlo con regularidad, sucede algo interesante. La sombra deja de ser un monstruo oculto. Se convierte en una parte familiar de ti, una parte que puedes observar, que puedes comprender, incluso puedes hablar con ella, y entonces deja de secuestrarte. Porque ahora hay conciencia, hay espacio.
Existe la posibilidad de elegir, y la elección es lo que diferencia la reacción de la acción, lo inconsciente de lo consciente, la repetición de la transformación. Se abre un espacio para decisiones más conscientes y menos reactivas, para relaciones más honestas y menos superficiales, para una vida menos dividida entre lo que muestras y lo que ocultas, porque cuando hay menos autocensura, hay menos tensión, menos ansiedad, menos esa sensación de estar siempre ocultando algo, de tener siempre miedo a ser descubierto, porque no hay nada que descubrir. Ya lo sabes, ya lo has visto, ya lo has integrado. Para una mente que ya no está en guerra consigo misma, ese es el gran beneficio de confrontar la sombra, dejar de luchar, dejar de reprimir, dejar de malgastar energía fingiendo ser quien no se es, y usar esa energía para vivir, crecer, crear, amar. No de forma idealizada, sino de forma real, con todas las contradicciones, con todas las imperfecciones, con toda la humanidad que se ha negado durante tanto tiempo. Y es en esta integración donde se produce el reinicio, no a través de la perfección, sino a través de la plenitud. Antes de continuar, necesito hacer una pausa importante. Recibimos comentarios y mensajes a diario de muchas personas que se identifican profundamente con el contenido que compartimos aquí. Personas que usan estos videos como apoyo en momentos de incertidumbre, como una luz en medio de la confusión, como una voz que valida sus sentimientos, y eso nos conmueve, nos impulsa a seguir adelante. Nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos, pero hay algo fundamental que debemos decir. Escuchar no basta, entender no basta, identificarse solo con palabras no genera transformación. El cambio real requiere un paso más. Requiere que pases de ser un consumidor de contenido a convertirte en el protagonista de tu propia transformación. Requiere que pongas algo en práctica, que experimentes, que pruebes, que cometas errores, que te adaptes, que continúes. Porque la transformación no ocurre viendo videos, ocurre viviendo de forma diferente. Sabemos que empezar puede ser difícil, que la inercia es real, que el miedo a equivocarse paraliza, que la duda sobre por dónde empezar dificulta el avance. Por eso desarrollamos material práctico para acompañarte en este camino. El libro electrónico Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza se creó precisamente para esto, para ser el puente entre el conocimiento y la acción, entre la comprensión y la transformación, entre querer cambiar y cambiar de verdad. Este no es un libro teórico, no es una colección de conceptos abstractos, es una guía con pasos prácticos que puedes aplicar de inmediato. Te ayudará a organizar internamente el caos. Te mostrará cómo usar el dolor no como excusa, sino como combustible, como herramienta, como punto de partida para algo más grande. El enlace está en el primer comentario fijado. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para dar el siguiente paso. Ahora continuemos con el contenido. Existe una diferencia sutil pero poderosa entre la rutina mecánica y el ritual consciente. La rutina es lo que hacemos sin pensar, en piloto automático, por obligación, por costumbre, sin presencia, sin intención, sin significado. Es cepillarse los dientes mientras la mente ya está trabajando. Es beber café sin saborearlo. Es caminar sin ver el camino. Es vivir sin estar vivo. Simplemente seguir la corriente. Dejar pasar el día. Sobrevivir hasta el próximo descanso. El ritual, en cambio, es lo que hacemos con presencia, con intención, con significado. Es la misma acción, pero vivida. Es el café que se bebe despacio, sintiendo el calor en la mano, el aroma, el sabor. Es el paseo donde se siente cada paso, donde el cuerpo está presente, donde la mente no está 10 pasos adelante ni 10 años atrás. Está ahí, en ese instante, en ese movimiento, en esa respiración, y esa presencia lo transforma todo. Reiniciar tu mente no siempre requiere grandes cambios externos. No requiere que abandones todo y empieces de cero en otro lugar. No requiere que te conviertas en monje budista
ni que te aísles en las montañas. A veces simplemente requiere darle un nuevo significado a lo que ya existe, transformar lo ordinario en sagrado, recuperar en la vida diaria la atención plena que se perdió en el ajetreo, porque lo sagrado no reside en lugares especiales, reside en cómo habitas los lugares cotidianos. El desayuno puede ser una comida más, o puede ser un momento de pausa consciente, de gratitud silenciosa, de presencia en el cuerpo que despierta, en los alimentos que nutren, en el día que comienza. No necesita nada elaborado, no necesita incienso ni velas, solo te necesita a ti, presente, consciente, eligiendo estar ahí, en ese instante, en lugar de estar ya mentalmente en el tráfico, en una reunión, lidiando con un problema. Caminar puede ser simplemente un trayecto entre dos puntos, o puede ser un momento para la introspección, para la observación, para conectar con el cuerpo en movimiento, con la respiración, con el entorno. No se trata de alcanzar un estado especial, se trata de estar donde estás, de sentir el suelo bajo tus pies, de percibir la temperatura del aire, de escuchar los sonidos a tu alrededor, de regresar una y otra vez al momento presente cada vez que la mente divaga. Un baño puede ser simplemente higiene, o puede ser un acto de purificación, no solo física, sino también simbólica. Un momento para soltar, para liberarse no solo del cuerpo, sino también de la tensión acumulada, el estrés del día, energías ajenas. Puede ser un ritual de transición entre el trabajo y el descanso, entre lo externo y lo interno, entre quien fuiste durante el día y quien eres cuando estás a solas. Y esta intención, por pequeña que parezca, reorganiza algo profundo. Jung valoraba los símbolos y los rituales como puentes entre el consciente y el inconsciente. Comprendía que la psique no se expresa solo con palabras lógicas, sino también con imágenes, sensaciones y símbolos. Y cuando creamos rituales, por sencillos que sean, hablamos este lenguaje, construimos puentes, le decimos al inconsciente: aquí, en este momento, algo es importante, algo es sagrado, algo merece estar presente. Y el inconsciente responde, no con palabras, sino con una reorganización interna. Cuando ponemos intención en actos sencillos, creamos puntos de anclaje, momentos en los que el cerebro reconoce: aquí y ahora estoy presente, no estoy perdido en el pasado, no me preocupa el futuro, estoy aquí, y eso basta. Y cuanto más lo hagas, más se entrenará el cerebro para regresar, para hacer una pausa, para respirar, para no vivir siempre adelantado o atrasado, sino exactamente donde está. Elige una acción cotidiana y transfórmala en un ritual personal. Puede ser preparar té, puede ser encender una vela, puede ser hacer la cama con atención, puede ser sentarte en silencio durante 3 minutos antes de empezar el día. No importa cuál sea, lo que importa es que sea tuya, que sea intencional, que se haga despacio, conscientemente, con atención plena, y observa cómo algo tan pequeño puede reorganizar algo tan grande dentro de ti, porque el cerebro no está desconectado del cuerpo, no está aislado de las acciones. Cuando el cuerpo se ralentiza, la mente también. Cuando el cuerpo está presente, la mente tiene más posibilidades de estarlo, y cuando hay presencia, existe la posibilidad de cambio, de percepción, de comprensión, de transformación. Porque la transformación no solo ocurre en grandes momentos, sino también en los pequeños, en los repetidos, en los aparentemente insignificantes. Hazlo despacio. Esa es la clave. No en el sentido de ser lento por obligación, sino en el de resistir la prisa automática, de elegir habitar el movimiento en lugar de simplemente ejecutarlo. Y observa la diferencia. Observa cómo el cuerpo se calma, cómo la respiración se vuelve más profunda, cómo la mente poco a poco deja de saltar de un pensamiento a otro y comienza a aquietarse. Y es en esta aquietación donde se produce el reinicio, no como un evento, sino como un proceso continuo de regreso al centro. El inconsciente no se expresa con palabras lógicas, no envía mensajes claros,
No deja mensajes en la bandeja de entrada. Se comunica a través de sueños incomprensibles, intuiciones que surgen de la nada, síntomas físicos sin causa aparente, patrones que se repiten sin explicación. Se comunica mediante símbolos, metáforas e imágenes que tocan algo profundo que la razón no puede explicar. Y a menudo ignoramos este lenguaje, porque no es racional, porque no cabe en una hoja de cálculo, porque exige una atención diferente. Pero el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo registra, la fatiga crónica que ningún examen explica, la ansiedad persistente que ninguna lógica justifica, el vacío inexplicable que ningún logro externo llena. No son defectos, no son debilidades, no son fallas de carácter, son maneras en que el inconsciente dice, algo dentro de ti no encaja, algo necesita ser visto, algo se está ignorando, y cuanto más lo ignoras, más fuerte grita el inconsciente, hasta que ya no puedes fingir que todo está bien. Jung dedicó su vida al estudio de este lenguaje simbólico, a comprender cómo se comunica el inconsciente y a crear métodos para dialogar con estas capas profundas que no responden a la razón. Y descubrió algo fundamental. El inconsciente no es el enemigo, no intenta sabotear, sino compensar, equilibrar. Señala aquello que la conciencia evita. Y cuando aprendes a escuchar, cuando desarrollas la capacidad de traducir estos símbolos, accedes a una sabiduría que trasciende la lógica. Una de las técnicas que Jung desarrolló fue la imaginación activa. Es un método que consiste en sentarse en silencio y dejar que las imágenes surjan espontáneamente, sin controlar, sin dirigir, sin juzgar, simplemente observando, como si se viera una película que emerge del interior. Y estas imágenes no son aleatorias, transmiten mensajes, simbolizan conflictos internos, señalan lo que necesita integrarse, no literalmente, sino simbólicamente, y aprender a trabajar con símbolos es aprender a dialogar con el alma. Otra manera es prestar atención a los patrones recurrentes. ¿Qué tipo de situación siempre te desestabiliza? ¿Qué tipo de persona siempre te desestabiliza? ¿Qué tipo de circunstancia siempre te hace reaccionar de forma desproporcionada? Estas repeticiones no son mala suerte, no son coincidencias, no son culpa de los demás, son mensajes. Es el inconsciente diciéndote, aquí, en este punto, hay algo sin resolver. Hay una herida que aún sangra, hay una sombra que aún actúa, y hasta que no la veas, seguirás tropezando con la misma piedra. ¿Qué emoción surge sin que sepas por qué? Estás bien, aparentemente, todo bajo control, y de repente, una tristeza inexplicable, una ira desproporcionada, un miedo sin sentido, y la primera reacción es rechazarlo, ignorarlo, racionalizarlo, decir, esto no tiene sentido, lo superaré. Pero lo que no tiene sentido para la razón, tiene perfecto sentido para el inconsciente, porque reacciona a algo que no ves, a un detonante que no has reconocido, a un recuerdo que no has integrado. Estas repeticiones, estos síntomas, estas emociones aparentemente irracionales son el alfabeto del inconsciente. Y reiniciar el cerebro es aprender a decodificar estos mensajes. Es crear un espacio donde el inconsciente pueda expresarse sin ser censurado de inmediato por la razón, sin ser ignorado por la prisa, sin ser evadido mediante la anestesia. Es dar voz a lo que no tiene palabras, es validar lo que carece de lógica, es reconocer que eres más que tu mente consciente, que existen capas profundas que claman por ser escuchadas. Porque la transformación no proviene únicamente de la razón. La razón analiza, organiza y resuelve, pero no transforma. La transformación surge del encuentro entre la conciencia y lo aún no comprendido. Surge de la integración de la luz y la sombra, entre la razón y la intuición, entre el control y la entrega. Y este encuentro solo se produce cuando dejas de intentar controlarlo todo, cuando aceptas que hay partes de ti que no encajan en ninguna explicación lógica. Y eso está bien. Esto no te confunde, te hace humano. La práctica aquí es doble. Primero dedica momentos de silencio a la imaginación activa. Siéntate cómodamente, cierra los ojos
y pregúntate internamente, ¿qué necesito ver? Luego, observa. No fuerces las imágenes, no intentes crear historias. Simplemente deja que surja lo que quiera. Podría ser una imagen, podría ser una sensación, podría ser un color, podría ser una palabra. No juzgues, solo regístralo. Y luego reflexiona. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué dice esta imagen sobre mi estado interior? Segundo, lleva un diario de patrones. No tiene que ser elaborado. Basta con notas sencillas. Hoy sentí una ira desproporcionada cuando fulano hizo X. Hoy volví a sentir esa tristeza sin motivo. Hoy me sorprendí repitiendo ese mismo comportamiento autodestructivo. Y luego, periódicamente lee estas notas. Busca patrones. ¿Qué se repite? ¿En qué contextos? ¿Con qué personas? ¿En qué momentos? Y pregúntate, ¿qué me está tratando de decir esto? Porque el inconsciente no se rinde. Seguirá hablando. A través de los sueños, a través de los síntomas, a través de las repeticiones, hasta que escuches. Y cuando por fin escuchas, cuando entablas ese diálogo consciente con las capas más profundas, algo cambia. Dejas de ser víctima de tus propias reacciones. Dejas de ser rehén de tus propios patrones y adquieres la posibilidad de elegir, no de forma absoluta, no a la perfección, pero sí de forma más consciente, y eso en sí mismo ya es un profundo reinicio, porque es el paso de la reacción automática a la respuesta consciente, de la repetición a la transformación. Existe un tipo de agotamiento que no proviene del exceso de trabajo, no proviene de las horas acumuladas, no proviene del esfuerzo físico, proviene de decir que sí con demasiada frecuencia a cosas que no te corresponden, a exigencias que no te llenan, a roles que ya no te definen, a expectativas que nunca fueron tuyas, a obligaciones que cargas no porque las elegiste, sino porque no supiste decir que no. Y este peso es diferente, es más insidioso, porque no deja huella visible, pero corroe desde dentro, lentamente, en silencio, hasta que ya no reconoces a quién ves en el espejo. Reiniciar tu mente requiere el valor de decir no, no como agresión, ni como egoísmo, ni como indiferencia, sino como honestidad, como lealtad hacia ti mismo, como reconocimiento de que tu energía es limitada, que tu tiempo es finito, que tu presencia es demasiado valiosa para desperdiciarla en cosas que te agotan. Y sí, esto decepcionará a la gente, causará incomodidad, romperá expectativas. Pero la alternativa es peor, seguir viviendo una vida que no te pertenece. No se trata de rechazar al otro, sino de respetarse a uno mismo. Ese es el matiz que hay que comprender. Decir que no significa que no te importe. Significa que también te importas a ti mismo. Que reconoces que no puedes dar de la nada, que no puedes estar presente para todos si no estás presente para ti mismo. Que no puedes cuidar del mundo si descuidas tu propio bienestar interior. Y eso no es egoísmo, es sostenibilidad, es madurez, es comprender que tú también formas parte de la ecuación. Jung advirtió sobre el peligro de vivir la vida que otros esperan de nosotros, de sacrificar la individualidad en aras de la aceptación social, de intercambiar la autenticidad por la aprobación, y observó este patrón repetidamente en las personas que lo buscaban. Personas con éxito aparente, pero con un vacío interior. Personas que habían alcanzado todo lo que la sociedad considera importante, pero que no encontraban sentido a su vida, porque no era su vida. Era la vida que habían aprendido a desear, la vida que les habían condicionado a buscar, pero no la vida que su alma anhelaba. Y cada vez que decimos sí a lo que no nos pertenece, decimos no a lo que de verdad importa. Cada compromiso que aceptas a regañadientes es tiempo que no tendrás para lo que de verdad importa. Cada papel que asumes para complacer a los demás es energía que no tendrás que generar. Cada expectativa que cumples por obligación es un peso que te impide avanzar. Y entonces miras tu propia vida y no la reconoces, porque fue construida a partir de los deseos de otros, de lo que se esperaba, de lo que parecía correcto, pero no de la verdad.
La técnica aquí es práctica, pero exige una valentía brutal. Revisar compromisos, relaciones y obligaciones. Toma una hoja de papel, anota todo lo que te ocupa el tiempo, todo lo que consume tu energía, todo lo que ocupa tu mente, y luego pregúntate, con dolorosa honestidad, ¿esto me nutre o me agota? ¿Me acerca a mi esencia o me aleja de ella? ¿Está aquí porque lo elegí o porque no supe cómo rechazarlo? Y las respuestas te inquietarán, porque te darás cuenta de cuántas cosas cargas que no te pertenecen, y entonces poco a poco empieza a soltar, no de golpe, porque eso sería un caos, sería una irresponsabilidad, sería un abandono, pero lo suficiente para respirar, lo suficiente para crear espacio, lo suficiente para que por fin puedas escuchar tu propia voz entre el ruido. Empieza por lo menos arriesgado, ese compromiso social que siempre odias pero que siempre aceptas, esa actividad que te agota pero que mantienes por costumbre, ese papel que asumes por obligación pero que ya no te sienta bien. Sí, será incómodo, la gente hará preguntas, te desafiarán, te harán sentir culpable, porque el cambio genera inquietud, sobre todo cuando afecta las expectativas de los demás. Pero no necesitas justificarte, no necesitas dar explicaciones detalladas, no necesitas convencer a nadie, solo necesitas ser claro, firme y respetuoso. No puedo, no lo haré, no es para mí, y luego mantente firme, sin ceder ante la presión, sin retractarte por culpa, porque cada no que defiendes es un sí para ti mismo, porque un cerebro sobrecargado no se reinicia, simplemente sobrevive, entra en modo de supervivencia, hace lo mínimo indispensable, pierde creatividad, pierde la capacidad de sentir alegría, pierde la conexión con lo que de verdad importa, porque no hay espacio, no hay energía, no hay tiempo, todo está comprometido, todo está ocupado, y entonces la vida se convierte en una lista de tareas pendientes, un calendario lleno de cosas que no quieres hacer, un guión escrito por otros, y cuando empiezas a decir que no, cuando empiezas a proteger tu energía, sucede algo mágico. Descubres que el mundo no se acaba, que la gente se adapta, que otros pueden tomar el relevo, que no eres irreemplazable en todas partes, pero sí eres irreemplazable en un lugar, tu propia vida. Nadie puede vivir por ti, nadie puede elegir por ti, nadie puede reorganizar tu vida interior por ti. Es tuya, y solo tuya, y requiere que estés presente, disponible, plena, y entonces poco a poco recuperas el tiempo, recuperas la energía, recuperas la claridad. Y puedes empezar a usar todo eso no para complacer, no para cumplir expectativas, no para mantener imágenes, sino para vivir, para crear, para explorar, para convertirte en quien eres, no en quien dijeron que deberías ser. Y ese es el poder del no. No es negación, no es cierre, no es egoísmo, es protección, es cuidado, es respeto. Es la única manera de tener algo verdadero que ofrecer, porque solo puedes dar lo que tienes. Y si estás vacío, solo tienes vacío para dar. La soledad no es lo mismo que estar solo. Es posible estar rodeado de gente y sentirse profundamente solo, sentir que nadie te ve, que nadie te entiende, que estás ahí, físicamente presente, pero ausente en todo lo que importa. Y es posible estar solo, en absoluto silencio, y sentirse pleno, completo, conectado no con el mundo exterior, sino con algo más profundo, contigo mismo, con esa parte que no necesita validación externa, que no depende de la mirada de los demás, que existe independientemente de cualquier reconocimiento. La soledad consciente es la práctica deliberada de estar con uno mismo, no por abandono, no por aislamiento, no por misantropía, sino por elección, por necesidad, por reconocer que hay cosas que solo se encuentran en el silencio, sin pantallas, sin música, sin libros, sin nada que llene el vacío. Solo tú y el espacio fértil que surge cuando cesan las distracciones, y eso asusta, porque ahí aparece todo lo que se evitó. Las preguntas sin respuesta,
los dolores no sentidos, los miedos no afrontados, las decisiones postergadas, todo. Y la primera reacción es huir, encender la tele, coger el móvil, poner música, cualquier cosa con tal de evitar estar ahí, expuesto a tu propia compañía, porque tu propia compañía puede ser la más difícil de todas, porque conoces tus defectos, tus errores, tu vergüenza, tus contradicciones, y cuando no hay nada que te distraiga, aparecen, desnudas, crudas, ineludibles. Y es precisamente por eso que esta práctica es tan transformadora, porque ahí, en la incomodidad, en la confrontación, en la exposición, es donde se produce el cambio. Jung creía que la individuación requiere soledad, no soledad permanente, no aislamiento patológico, sino momentos donde el alma puede expresarse sin interferencias externas, donde puede emerger el verdadero ser, no el social, no la máscara que usas para encajar, no el papel que interpretas, sino la persona que eres cuando nadie te observa, cuando no hay expectativas, cuando no hay juicios, cuando solo estás tú, frente a frente, sin máscaras, porque la vida en sociedad exige adaptación, exige que te adaptes, que te ajustes, que seas diferente en distintos contextos. Y eso no es falso, es necesario, pero si nunca te quitas las máscaras, si nunca estás a solas el tiempo suficiente para recordar quién está detrás de ellas, te pierdes, olvidas, te conviertes en un collage de expectativas ajenas, un mosaico de roles, pero no en una persona completa. Empieza poco a poco, 15 minutos sentado en silencio, sin móvil, sin televisión, sin libro, nada. Simplemente sentado. Y observa qué sucede. Los primeros minutos serán inquietos. La mente se resistirá. Buscará distracciones internas. Creará listas mentales. Planificará el futuro. Repasará el pasado. Hará cualquier cosa menos estar presente. Y eso está bien. No la fuerces. Solo observa. Observa cómo divaga la mente. Cómo teme el vacío. Cómo ha sido entrenada para estar siempre haciendo algo. Y entonces, poco a poco, si perseveras, algo cambia. La mente se aquieta. No del todo. No como en una meditación profunda, pero sí un poco. Lo suficiente para que te des cuenta de que puedes estar ahí, de que puedes tolerar tu propia compañía, de que el vacío no es tan aterrador como parecía. Y ahí en ese espacio surgen revelaciones. Reaparecen pensamientos enterrados. Emociones reprimidas exigen ser expresadas y finalmente puedes procesarlas, no hacer nada, no resolver nada, simplemente ser. Esa es la clave, no convertir la soledad en una tarea más, en otra meta que alcanzar, no sentarse a meditar a la perfección, para tener revelaciones revolucionarias, para resolver todos los problemas, sino simplemente ser. Habitar tu propio cuerpo, sentir tu propia respiración, reconocer que existes, que estás vivo, que estás aquí, y que esto en sí mismo es suficiente. Y deja que el cerebro poco a poco se reorganice en ese espacio, porque el cerebro no se detiene, siempre está procesando, siempre conectando, siempre organizando, pero cuando hay estimulación constante, no procesa profundamente. Simplemente reacciona, saltando de una cosa a otra, superficialmente, sin integrar, sin comprender. Pero cuando hay silencio, cuando hay vacío, puede profundizar, puede establecer conexiones que no haría en medio del ruido, puede integrar experiencias que quedaron dispersas, puede reorganizar lo que era caótico, porque estar presente con uno mismo es la tierra fértil donde germina todo nuevo comienzo. No hay transformación sin autoconocimiento, no hay autoconocimiento sin presencia, y no hay presencia sin soledad consciente, porque el mundo exterior es ruidoso, está lleno de opiniones, lleno de exigencias, lleno de distracciones, y necesitas momentos donde nada de eso te alcance, donde puedas escuchar tu propia voz, tu propio ritmo, tu propio pulso, y a medida que practicas, a medida que lo incorporas a tu vida, algo fundamental cambia. Dejas de tenerte miedo,
Dejas de huir de tu propia compañía. Dejas de necesitar estimulación constante para sentirte vivo, porque descubres que hay vida en tu interior, que hay movimiento interno, que existe un diálogo silencioso constante y que te lo estabas perdiendo porque nunca te detenías a escuchar. Y es en este diálogo donde todo se reorganiza, donde se revelan patrones, donde las opciones se aclaran, donde aparece el siguiente paso, no como una respuesta externa, sino como sabiduría interna que siempre ha estado ahí, esperando ser escuchada. Dormir no es una pausa, no es tiempo perdido, no es una concesión que le haces a tu cuerpo por debilidad. Dormir es procesar. Es cuando el cerebro organiza los recuerdos, consolidando lo importante y descartando lo superfluo. Es cuando las toxinas metabólicas acumuladas durante el día se eliminan del sistema nervioso. Es cuando las experiencias fragmentadas se integran. Es cuando la psique realiza el silencioso trabajo de reorganización interna. Dormir es, literalmente, el reinicio diario que el cerebro necesita para funcionar. Pero vivimos como si dormir fuera una pérdida de tiempo, como si las horas que pasamos durmiendo fueran horas que podríamos usar para producir, crear, avanzar. Y entonces posponemos el sueño. Dormimos menos de lo necesario. Recortamos horas como si fueran negociables y luego nos despertamos cansados, irritados, dispersos, sin creatividad, impacientes. Y pensamos que es normal, que así es la vida adulta, que la fatiga crónica es parte del trato. Es como si tuviéramos que producir hasta el agotamiento. Esa es la lógica que impregna la cultura contemporánea. Valorar a quienes duermen menos, a quienes se levantan más temprano, a quienes trabajan hasta tarde. Como si la falta de sueño fuera una medalla al mérito, como si el agotamiento fuera sinónimo de compromiso. Y entonces el cerebro no descansa, simplemente se apaga. No duermes porque estés satisfecho, sino porque ya no soportas estar despierto. Y hay una enorme diferencia entre un sueño reparador y el colapso por agotamiento. Y entonces el cerebro no descansa, simplemente se apaga, entra en modo de emergencia, apaga todo lo que puede para sobrevivir, pero no realiza el trabajo profundo de reorganización, no consolida los recuerdos adecuadamente, no procesa las emociones por completo, no elimina las toxinas de forma eficiente. Te despiertas con la sensación de no haber dormido, o de haber dormido, pero no lo suficiente, porque no fue un sueño reparador. Fue solo una ausencia forzada de conciencia. Y eso no basta. Reiniciar el cerebro implica respetar el ciclo natural del sueño, comprender que no eres una máquina, que no puedes funcionar las 24 horas del día, que necesitas ritmo, alternancia, ciclos de actividad y descanso, crear rituales para la transición entre el día y la noche, porque el cerebro necesita señales, necesita entender que es hora de bajar el ritmo, de cambiar la frecuencia, de pasar del modo beta, activo y alerta, al modo alfa, relajado y receptivo, y finalmente al modo delta, profundo y reparador, porque entendemos que la calidad del sueño define la calidad del día. Todo lo que haces despierto depende de cómo dormiste, tu concentración, tu creatividad, tu regulación emocional, tu capacidad para afrontar el estrés, tu paciencia, tu claridad mental, tu toma de decisiones. Todo. Un cerebro que no ha dormido bien es un cerebro comprometido. No importa cuánto café bebas ni cuánta fuerza de voluntad tengas, estás rindiendo por debajo de tu potencial. Y lo que es peor, estás acumulando deudas que, tarde o temprano, tendrás que pagar. Jung valoraba los sueños como una puerta de entrada al inconsciente. Para él, los sueños no eran meros procesamientos aleatorios de recuerdos, eran mensajes, símbolos cargados de significado. Eran la forma en que el inconsciente se comunicaba con el consciente. Eran ventanas a las profundidades de la psique. Pero los sueños solo surgen durante el sueño profundo, durante la fase REM, y si no duermes lo suficiente, si no completas tus ciclos de sueño, pierdes esa ventana.
pierdes el acceso a ese lenguaje simbólico, pierdes la oportunidad de integrar lo que quedó latente. Los sueños solo surgen cuando se alcanza un sueño profundo y reparador, cuando el cuerpo se siente lo suficientemente seguro como para entrar en este estado de vulnerabilidad, cuando hay tiempo suficiente para completar los ciclos necesarios, y eso requiere horas, no 6, no 5, sino 7, 8, a veces 9, para quienes están en recuperación, y requiere regularidad, dormir y despertar a horas similares para que el ritmo circadiano se estabilice, para que el cerebro sepa cuándo producir melatonina, cuándo despertar y cuándo descansar. La técnica es sencilla pero revolucionaria. Crea un ritual para dormir. No despiertes tu cuerpo con alarmas estridentes. No fuerces el sueño con medicamentos. Prepárate. Crea una señal. Crea las condiciones. Empieza 1 hora antes de acostarte. Atenúa las luces. Apaga las pantallas porque la luz azul suprime la melatonina. Baja el volumen. Reduce la velocidad. Haz algo ligero. Lee. Escribe. Estírate. Respira. Cualquier cosa que te indique, el día termina. Es hora de soltar, de rendirse, de confiar. Apagar las pantallas 1 hora antes de acostarse. Esa es la parte difícil. Porque el celular se ha convertido en tu compañero de cama. Lo último que ves antes de dormirte y lo primero al despertar. Y eso es desastroso para el sueño. Porque las pantallas te mantienen alerta. Te mantienen en modo de respuesta. Te mantienen conectado al mundo cuando deberías desconectarte. Y luego te acuestas, pero tu mente no se detiene. Sigue procesando lo que vio. Sigue reaccionando a lo que leyó. Permanece en modo diurno cuando debería estar en modo nocturno. Atenúa las luces, los sonidos, los estímulos. Crea la atmósfera adecuada. Una habitación oscura, silenciosa, fresca, cómoda, porque el ambiente importa, porque el cerebro necesita señales externas para activar los procesos internos, y si el ambiente es brillante, ruidoso y caluroso, el cerebro entiende que todavía es de día, que todavía hay algo que hacer, que aún no es seguro descansar, así que te acuestas, pero no duermes. Permaneces en ese estado intermedio, inquieto, ansioso, frustrado. Permite que tu cerebro entienda que es hora de bajar el ritmo. No lo fuerces, no lo exijas, no te preocupes por no dormir. Confía en él. Acuéstate, respira, relájate. Deja que tu cuerpo haga lo que sabe hacer. Porque el sueño no es algo que se crea. Es algo que sucede cuando dejas de impedirlo. Cuando creas las condiciones. Cuando te apartas del camino. Y entonces el cuerpo toma el control. Y duermes. No como apagar la luz, sino como sumergirte. En capas cada vez más profundas, hasta llegar al lugar donde se produce la sanación. Así pues, el sueño no se percibe como una obligación, sino como un acto de autocuidado, como una prioridad, como algo innegociable, como una inversión en la propia salud mental, porque cada noche es una oportunidad para empezar de nuevo, para purificarse, para reorganizarse, para integrar, para procesar, para sanar, y cuando comprendes esto, cuando lo valoras, todo cambia. Dejas de ver el sueño como un lujo, dejas de sentirte culpable por dormir, dejas de pensar que estás perdiendo el tiempo y empiezas a comprender que, de hecho, estás ganando vida, recuperando claridad, restableciendo el equilibrio, reiniciando. Si has llegado hasta aquí es porque algo de este contenido te resuena, es porque te identificas con estas dificultades, con estos patrones, con este cansancio de vivir siempre igual. Y eso ya es señal de que estás listo para el cambio, porque reconocerlo es el primer paso, pero no puede ser el único. Porque el conocimiento sin acción es solo información, y la información sin transformación es solo entretenimiento pasajero. Y si buscas pasos prácticos, si quieres algo que vaya más allá de la teoría, hemos creado justo eso. El ebook, Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza, se diseñó para ser el puente entre lo que entiendes y lo que haces, entre la comprensión y el cambio, entre el deseo de transformar
y la transformación concreta, con ejercicios prácticos, con reflexiones guiadas, con pasos que puedes aplicar de inmediato a tu vida, porque ver videos ayuda, entender ayuda, sentirse validado ayuda. Pero llega un punto en el que necesitas actuar, cuando necesitas dejar de ser un espectador de tu propia transformación y convertirte en el protagonista. Y este material se creó para eso, para acompañarte en este viaje, para darte estructura cuando todo parece caótico, para recordarte lo que realmente importa cuando la vida te arrastra de vuelta a viejos patrones. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora continuemos. Hay emociones que las palabras no pueden expresar, que quedan atrapadas en el cuerpo, almacenadas en la tensión muscular que ya ni siquiera percibes, en la mandíbula apretada, en los hombros encogidos, en la respiración contenida, en nudos que has cargado durante tanto tiempo que se han convertido en parte de tu postura. Y la mente puede olvidar, puede racionalizar, puede explicar, puede perdonar, pero el cuerpo recuerda, el cuerpo se aferra, y este peso, incluso invisible, te frena, te limita, te impide moverte libremente por la vida, y el cerebro, conectado al cuerpo mediante millones de terminaciones nerviosas, carga con este peso, no como un concepto abstracto, sino como información constante, como una señal de alerta, como una tensión crónica que mantiene al sistema nervioso en estado de alerta. Así, vives en un estado de estrés bajo pero constante, incapaz de relajarte por completo, incapaz de estar completamente presente, porque una parte de ti siempre está a la defensiva, siempre protegiendo, siempre aferrándose. Reiniciar la mente también requiere reiniciar el cuerpo. Requiere liberar lo que ha estado atrapado. Requiere movimiento, no cualquier movimiento, no un movimiento mecánico, no ejercicio forzado, sino movimiento consciente, movimiento habitado, movimiento donde estás presente en el cuerpo que se mueve, donde sientes cada músculo, cada articulación, cada respiración, donde el movimiento no es solo físico, también es emocional, es liberación, es expresión, es sanación. El movimiento consciente no se trata de rendimiento atlético, no se trata de alcanzar metas, no se trata de quemar calorías ni de desarrollar músculo, aunque esto último pueda ocurrir como consecuencia. El objetivo es diferente: permitir que el cuerpo se exprese, que libere lo que está bloqueado, que diga lo que no puede expresar con palabras, porque el cuerpo tiene su propio lenguaje. Y cuando le permites hablar, cuando creas espacio para ese diálogo, se producen cambios profundos. Puede ser danza libre, sin coreografía, sin pasos fijos. Simplemente pon música y deja que tu cuerpo responda, sin juzgar si es bello, sin preocuparte si tiene sentido. Simplemente muévete. Deja que tus brazos hagan lo que quieran. Deja que tu torso se doble si quiere doblarse. Deja que tus piernas salten si quieren saltar. Y observa lo que surge, qué emociones afloran, qué recuerdos aparecen, qué tensiones se disuelven. O un paseo sin rumbo. No un paseo para llegar a algún sitio. No un paseo optimizado para contar pasos por minuto, sino un paseo simplemente por el placer de caminar. Sentir el suelo bajo tus pies, sentir el aire en tu rostro, sentir tu cuerpo en movimiento, sin música, sin podcasts, sin distracciones, solo tú y el movimiento. Y ahí, en ese ritmo repetitivo, en ese balanceo natural, algo se calma, algo se relaja, algo se reorganiza, o estiramientos profundos. No esos estiramientos rápidos antes de entrenar, sino estiramientos en los que te quedas en las posturas, en los que respiras profundamente, sintiendo la tensión, en los que percibes dónde tu cuerpo está rígido y te quedas ahí, con paciencia, permitiendo que se abra a su propio ritmo. Y a veces, al estirar una parte específica, surge una emoción. Tristeza sin motivo aparente. Una vieja ira. Lágrimas de origen desconocido. Y está bien, porque el cuerpo se está liberando. Cualquier forma de movimiento donde la atención esté presente, donde no solo se actúa, sino que se vive, se siente,
se dialoga con el cuerpo en lugar de dominarlo. Y esa presencia lo cambia todo, porque el movimiento sin presencia es meramente mecánico. Una tarea más, algo más que hacer, otra forma de evitar estar presente. Pero el movimiento con presencia es terapéutico, integrador y transformador. Jung no separaba mente y cuerpo, los consideraba expresiones de la psique, dimensiones interconectadas de un mismo proceso. Comprendía que lo que no se procesa en la mente se almacena en el cuerpo y que lo que no se libera en el cuerpo regresa a la mente. Es un ciclo, y para romperlo es necesario trabajar en ambos. No en uno u otro, sino en ambos simultáneamente y de forma consciente. Y cuando el cuerpo se mueve, algo en el inconsciente también se mueve. Desconozco el mecanismo exacto. Desconozco los detalles neurológicos, pero cualquiera que haya bailado hasta llorar, lo sabe. Cualquiera que haya caminado hasta encontrar claridad, lo sabe. Cualquiera que se haya estirado hasta liberar emociones, lo sabe. El cuerpo posee sabiduría, posee memoria, posee su propia manera de procesar, y cuando se lo permites, cuando le das espacio, realiza su función. La técnica consiste en explorar el movimiento sin juzgar, sin intentar hacerlo bien, sin buscar resultados. Simplemente deja que el cuerpo exprese lo que la mente no puede y observa, con curiosidad, sin intentar comprender de inmediato, sin necesidad de explicar, solo observa. ¿Qué tensiones se disuelven? ¿Qué emociones surgen? ¿Qué partes del cuerpo están siempre tensas? ¿Qué movimientos evita el cuerpo? Y luego, con suavidad, explora. Prueba. Permite. Porque un cerebro atrapado en un cuerpo rígido no tiene espacio para reiniciarse. Porque la rigidez física se refleja en la rigidez mental, en patrones fijos, en pensamientos repetitivos, en la incapacidad de ver nuevas posibilidades. Y cuando el cuerpo empieza a relajarse, cuando empieza a moverse de nuevas maneras, la mente también se abre. Se forman nuevas conexiones, surgen nuevos pensamientos, aparecen nuevas perspectivas, porque el movimiento es cambio, y el cambio en el cuerpo facilita el cambio en la mente. Vivimos en una cultura que valora la productividad por encima de la humanidad, donde cada minuto debe optimizarse, cada hora debe generar resultados, cada día debe tener logros cuantificables. Y hacer una pausa, en este contexto, se ve como pereza, descansar como fracaso, no hacer nada como una pérdida de tiempo, como si solo tuvieras valor al producir, como si existir requiriera justificación, como si ser humano fuera sinónimo de ser útil. Pero el cerebro no fue diseñado para funcionar en modo de producción constante. No es una máquina. No puede soportar la actividad ininterrumpida. Necesita descansos, no descansos forzados cuando ya está al límite, sino descansos conscientes. Descansos creativos, descansos donde no se exige nada, donde no hay objetivo, ni presión, ni resultado que alcanzar. Simplemente espacio abierto para que surja lo nuevo, para que se formen conexiones inesperadas, para que afloren las ideas. Jung lo llamaba dejar que el inconsciente actúe. Comprendía que existen procesos que no se pueden forzar, que no responden a la voluntad consciente, que necesitan tiempo, vacío, no interferencia. Como una semilla que germina en la oscuridad, invisible a su propio ritmo. No se puede apresurar, no se puede forzar, solo se pueden crear las condiciones. Y luego esperar, confiar, permitir. Esos momentos en que dejamos de forzar las cosas y permitimos que las soluciones surjan de forma natural. ¿Cuántas veces te has enfrascado en un problema durante horas, devanándote los sesos, exigiendo una respuesta y nada? Y entonces, ¿cuándo te rendiste? Cuando te fuiste a duchar, cuando saliste a caminar, cuando estabas a punto de dormirte, apareció la respuesta, sola, clara, evidente, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que dejaras de buscar para revelarse. Puede que surjan ideas, puede que el camino se aclare. Esto no ocurre bajo presión, no ocurre en un estado de estrés.
No ocurre cuando la mente está acelerada, saltando de una tarea a otra. Ocurre en el espacio intermedio, en el vacío, en la pausa, cuando dejas de intentar controlarlo todo y permites que el proceso natural se desarrolle. Cuando confías en que existe una inteligencia que opera más allá de la conciencia y que esta inteligencia necesita espacio para operar. Esta técnica es radical porque va en contra de todo lo que nos han enseñado. Programar descansos sin propósito, incluirlos en la agenda, comprometerse, como cuando nos comprometemos con reuniones, como cuando nos comprometemos con proyectos, como cuando nos comprometemos con obligaciones. Una tarde sin planes, una mañana sin agenda, un día en el que no necesitas hacer nada. No necesitas ir a ningún sitio, no necesitas ser productivo, simplemente puedes ser. Y resiste la tentación de llenar ese espacio con más actividad, porque la mente se resistirá, creará urgencias, te convencerá de que hay cosas importantes que hacer, te hará sentir culpable por perder el tiempo, y tendrás que repetidamente elegir la pausa, elegir el vacío, elegir no hacer, y mantener esa elección incluso cuando parezca improductiva, incluso cuando parezca un desperdicio, incluso cuando parezca incorrecta. Simplemente sé, observa, permite, sin expectativas, sin exigencias, sin intentar meditar a la perfección ni tener revelaciones profundas. Simplemente vive el momento presente, en tu respiración, en tu mente divagante, en el tiempo que transcurre sin llenarse, y deja que sea lo que tenga que ser. Incómodo a veces, aburrido otras, pero a veces mágico, a veces transformador, a veces justo lo que necesitabas sin saberlo. Porque es en el vacío donde el cerebro se reorganiza, es en ausencia de estímulos cuando ocurren procesos profundos. Es cuando dejas de alimentar la mente con nueva información que finalmente puede asimilar lo que ya está presente. Puede conectar cabos sueltos, puede integrar experiencias fragmentadas, puede crear significado a partir del caos, pero esto requiere tiempo, requiere espacio, requiere vacío. Es en la pausa donde la vida renace, no en la acción frenética, no en la búsqueda desesperada de cambios, no en la prisa constante, sino en la pausa, en el silencio, en la inacción. Ahí, cuando finalmente te detienes, cuando dejas de presionar y permites que las cosas se calmen, te das cuenta de que la vida ya estaba intentando reorganizarse desde el principio. Simplemente no se lo permitías. Interferías, forzabas, acelerabas cuando deberías haber frenado. Y cuando creas estas pausas con regularidad, cuando las conviertes en una parte esencial de tu vida, algo fundamental cambia. Dejas de vivir simplemente reaccionando, corriendo, apagando incendios, y empiezas a vivir con más intención, con más claridad, con más conciencia, porque ahora hay espacio para pensar, para sentir, para elegir, no solo para actuar automáticamente, sino para detenerte, evaluar y luego decidir. Y esa es la diferencia entre vivir en piloto automático y vivir conscientemente. Y te das cuenta de que las mejores ideas no surgieron cuando forzabas las cosas, sino cuando estabas relajado. Las mejores decisiones no se tomaron con prisas, sino cuando estabas presente. Tu mejor versión no emergió en modo de máxima productividad, sino cuando te permitiste hacer una pausa, cuando respetaste el ritmo natural, cuando aceptaste que ser humano no es ser una máquina y que la productividad sostenible requiere pausas creativas, requiere un vacío fértil, requiere momentos de inactividad para poder después hacerlo todo con mayor calidad, mayor presencia, mayor autenticidad. Reiniciar tu mente no se trata de borrar a quienes se fueron, no se trata de negar la historia, no se trata de fingir que nada pasó, no se trata de empezar de cero como si fuera posible descartar toda una trayectoria. Reiniciar se trata de integrar todo lo que has vivido para convertirte en quien eres. Se trata de recoger las piezas y reorganizarlas en un nuevo mosaico. Se trata de reconocer que cada experiencia, por dolorosa que haya sido, te ha traído hasta donde estás hoy.
y que aquí y ahora tienes una opción, la opción de seguir repitiendo los mismos errores o la de comenzar a transformarte. No se trata de negar el dolor, no se trata de minimizarlo, no se trata de fingir fortaleza, se trata de darle un lugar consciente, un lugar donde pueda existir sin controlarte, donde pueda ser visto sin destruirte, donde pueda ser sentido sin paralizarte, porque el dolor integrado se convierte en sabiduría. El dolor negado se convierte en un síntoma, y la diferencia entre ambos reside en la presencia, el coraje para mirar, la voluntad de sentir, la honestidad para admitir que duele, pero que ese dolor no es el destino. No se trata de escapar del caos, no se trata de buscar el control absoluto, no se trata de intentar eliminar toda incertidumbre, se trata de reorganizarlo internamente. Se trata de crear estructura donde hay desorden. Se trata de encontrar patrones donde parecía haber solo aleatoriedad. Se trata de iluminar lo que estaba en la oscuridad y de comprender que el caos externo suele ser un reflejo del caos interno y que al reorganizarte internamente, el exterior también comienza a reorganizarse naturalmente, no por arte de magia, sino porque tú cambias, y cuando cambias, tu relación con el mundo cambia. Jung nos enseñó que el camino hacia la individuación es largo. No hay atajos, no hay fórmulas preestablecidas, no hay garantía de éxito inmediato. Es solitario porque nadie puede recorrerlo por ti, porque nadie puede tomar tus decisiones, porque nadie puede integrar tus sombras, porque nadie puede vivir tu vida, pero es profundamente liberador, porque es el único camino que te lleva a ti mismo. El único que te libera de la prisión de las expectativas ajenas. El único que te permite, finalmente, ser quien eres. Y que nadie se transforma sin antes aceptarse por completo. Con sombras, con luz, con contradicciones, con imperfecciones, con heridas abiertas y viejas cicatrices, con potencial realizado y potencial aún latente. Aceptar no es resignarse, es reconocer. Es mirarse a uno mismo con brutal honestidad y decir, este soy yo, no el ideal, no lo que debería ser, sino lo que soy. Y desde este reconocimiento, desde esta aceptación radical, la transformación se hace posible, porque no se puede transformar lo que uno se niega a ver. Las 5 técnicas que exploramos hoy no son recetas prefabricadas, no son garantías, no son fórmulas que funcionen igual para todos, son invitaciones para que cada persona encuentre su propio camino de regreso, porque el camino de regreso a casa es individual, es personal, es único, y solo tú puedes recorrerlo. Pero estas invitaciones, estas herramientas, pueden iluminar el camino, pueden ofrecer orientación cuando todo parece confuso, pueden ser un ancla cuando te sientes perdido, para que el cerebro, cansado de fingir, pueda por fin descansar en lo real, en lo verdadero, en lo tuyo, porque el cansancio más profundo proviene de la disonancia, de vivir una vida que no es tuya, de mantener una imagen que no te representa, de fingir ser alguien que no eres, y cuando dejas de fingir, cuando te permites ser tú mismo, el alivio es inmenso, no porque todo se vuelva fácil, sino porque por fin puedes respirar, porque ya no malgastas energía sosteniendo mentiras, para que la vida, reorganizada desde dentro, pueda vivirse con más verdad. No la verdad universal, sino tu verdad, tu autenticidad, tu esencia. Una vida vivida no para complacer, no para impresionar, no para alcanzar estándares externos, sino para expresarte, para crear, para existir plenamente. Aunque implique defraudar expectativas, aunque implique ser incomprendido, aunque implique caminar solo en ciertos tramos, porque una vida auténtica, aunque difícil, es mejor que una vida falsa, aunque cómoda. Menos ruido, más presencia, menos urgencia que te hace correr sin rumbo, más presencia que te ancla al aquí y a la ahora, menos aceleración innecesaria, más ritmo natural, menos hacer por hacer, más ser, porque la presencia es el antídoto contra la ansiedad, contra la distracción, contra la sensación de perderse siempre algo,
Cuando estás presente, no te pierdes nada, porque estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer, siendo quien tienes que ser. Menos urgencia, más profundidad, menos superficialidad, menos relaciones vacías, menos experiencias sin sentido, más inmersión, más intimidad, más conexiones reales, más momentos que importan, porque la profundidad no se mide en cantidad, sino en calidad, en presencia, en verdad. Y una vida profunda, incluso con menos cosas, es infinitamente más rica que una vida superficial llena de distracciones. Porque reiniciar no se trata de empezar de cero, no se trata de borrar el pasado, no se trata de fingir que eres una página en blanco, se trata de comenzar de nuevo desde un lugar más consciente, con más sabiduría, con más claridad sobre lo que importa, con menos ilusiones y más verdad. Se trata de empezar de nuevo reconociendo los patrones que ya no te sirven, las máscaras que ya no encajan, los caminos que ya no llevan a ninguna parte. Se trata de empezar de nuevo con el valor de hacer las cosas de manera diferente, de elegir de manera diferente, de ser diferente, más íntegro, no fragmentado entre lo que muestras y lo que ocultas, no dividido entre quién eres y quién pretendes ser, sino íntegro, completo, integrado, con tus contradicciones reconocidas, con tus sombras visibles, con tus luces expresadas, viviendo no una parte de ti mismo, sino la totalidad. Y esta plenitud no es comodidad, no es la ausencia de conflicto, sino que es paz, la paz de quien ya no está en guerra consigo mismo, la paz de quien ha aceptado que ser humano es ser complejo. Y eso está bien, más tuyo. Esa es la esencia. Vivir una vida que sea tuya, no la que planeaste, no la que esperabas, no la que te condicionaron, sino la que surge cuando dejas de fingir y empiezas a ser. Y ese ser es el mayor acto de valentía, porque exige que decepciones, que rompas las expectativas, que sigas tu propio camino incluso cuando todos te señalan en otra dirección. Pero también es el único camino que te lleva a casa, al centro, a lo que siempre fuiste antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Y es en este regreso donde ocurre el verdadero reinicio. Silencioso, profundo, verdadero. Si este contenido te ha conmovido, si alguna de estas palabras resonó con lo que estás viviendo, deja un comentario compartiendo qué técnica te impactó más. ¿Cuál de estas invitaciones sientes que necesitas explorar ahora? Porque tu presencia aquí, hasta el final, ya dice mucho de tu deseo de transformación, y eso merece ser valorado, merece ser reconocido, merece ser validado. No llegaste aquí por casualidad, estás buscando algo, y esa búsqueda ya es el primer paso. Si te ha gustado el contenido, por favor dale a me gusta, no solo por compromiso, sino para ayudar a que más personas encuentren este camino. Porque hay miles de personas perdidas donde tú estuviste, buscando las mismas respuestas, sintiendo el mismo dolor. Y tú, me gusta, ayuda a estas personas a encontrar este espacio, este contenido, esta posibilidad de reorganización. Y esto, por pequeño que parezca, puede cambiar una vida. Suscríbete al canal para seguir otras reflexiones profundas sobre el autoconocimiento y la reorganización interna. Porque estos viajes no se emprenden en soledad. Requieren apoyo, refuerzo y recordatorios constantes. Porque es fácil comprender una vez y luego volver a los viejos patrones. Lo difícil es mantenerlo, continuar, recordar. Y este contenido existe precisamente para eso. Para recordarte quién decidiste ser cuando recuerdes todo aquello con lo que te identificaste aquí. Gracias por estar aquí, por ver hasta el final, por permitirte esta inmersión, porque el tiempo es el recurso más valioso que existe, y elegiste invertir estos minutos aquí, en esta reflexión, en esta búsqueda, y eso no es poca cosa, eso ya es una transformación en marcha. Que tu reinicio sea profundo, auténtico y liberador. No rápido, no fácil, pero real. Porque lo real es lo que perdura. Lo real es lo que transforma. Lo real es lo que te lleva a casa.